Bueno, yo soy la doctora Lavado, soy hematóloga en el Hospital Loaiza, así que vamos a empezar con el caso clínico. Me gustaría que participen para que sea un poco dinámica la clase, ¿no? Y podamos aprender. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera leer, por favor, la anamnesis? Yo lo puedo leer, va a estar Ya, acá. perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Piero, Ya, a ver, Piero. mujer de 32 años, acude a consulta externa con tiempo de enfermedad, 2 meses caracterizado por dolor abdominal en epigastrio tipo cólico, que se exacerba con la ingesta de alimentos. Se irradia a hombro derecho, además de náuseas, vómitos e ictericia. Refiere que 2 días antes presentó sensación de alza térmica, a lo que se agrega dolor faríngeo. Acudió a consulta particular donde le prescriben buscapina y metamizol endovenosos, con alivio parcial de los síntomas. Muy bien, gracias, Piero. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna idea qué podría estar ocurriendo con esta mujer de 32 años, ¿no? Sí, son 2 meses de enfermedad, ¿no? Con un dolor abdominal, un hipogastrio, tipo cólico, se exacerba con la ingesta de alimentos, se irradia hombro derecho, se agregan náuseas y vómitos. 2 días antes de que vaya a acudir al médico, tiene fiebre, ¿no? Y dolor faríngeo. Le indican buscapina, metamizol y tiene un alivio parcial de los síntomas. ¿Alguien tiene alguna idea qué puede estar ocurriendo o no? A ver, Daniela Carnero. Sí, doctora. Tal vez, o sea, por lo de dolor abdominal en epigastrio tipo cólico, Ujú. irradiación a hombro derecho, y por lo que ahora tiene náuseas y vómitos, pensaría capaz que puede ser un cálculo biliar. Ya, claro. Muy bien, o algún tipo de patología Ujú. vesicular, Y como quizás, dice que a ¿no? última hora se Ujú. ha agregado lo que es, ajá. Y ahora como se ha agregado lo que es la perdón, la sensación de alza térmica, pensaría en lo que es colangitis. Muy Pero bien, con lo de dolor faríngeo, ahí ya como que cambia un poco la situación. claro, ¿no? Pero la clínica, como bien dices, parece ser de alguna patología vesicular. Hay fiebre y dolor faríngeo. Ahora veremos el examen físico que quizás nos ayude un poco, pero muy bien, ¿no? Entonces, a ver tú misma, Daniela, por favor, ayúdanos a leer esta parte. Sí, funciones biológicas, hiporexia, peso disminuido aproximadamente 3 kilos en los últimos 3 meses, en últimos 3 meses, sueño incrementado. Ujú. Ha bajado 3 kilos en 3 meses. Tiene incremento del sueño y en antecedentes. Última menstruación hace 15 días, Ese es régimen catamenial, ¿no? régimen catamenial 3 de 30, gesta cero, niega cirugías, enfermedades previas, diagnóstico de hipertiroidismo hace 4 años, usuario de metimazol de manera irregular hasta hace una semana por intolerancia oral, anemia desde niñez, sin mayor estudio, desconoce enfermedades en su... Muy bien, ¿no? Entonces, ¿serán, para otra persona ya, no, Daniela, ¿será importante estos antecedentes o no serán relevantes en la historia clínica de esta paciente? ¿Qué dicen? Fabiola está por ahí. Sí, doctora, buenas tardes. Hola, a ver. Eh, bueno, sí son importantes. Menciona que hubo una baja de peso, 3 kilos en 3 meses, bueno, que su sueño se ha incrementado y lo importante es de su antecedente de hipertiroidismo ya hace 4 años y su tratamiento que es el metimazol. Claro, esos antecedentes, esos datos. Por qué podría ser importante eso de que tiene hipertiroidismo hace 4 años y que está siendo usuaria de un antitiroideo? Uno de las causas de neutropenia que se puede ver es por el uso de antitiroideos como el metimazol. Entonces, al tener una baja en los leucocitos, pues la paciente puede estar más propensa a padecer como infecciones o a agravar su cuadro en sí de fondo. Claro, no más propensa a tener infecciones más severas, ¿no? Entonces sería algo que tendríamos que tendría que ser algo que llame nuestra atención, ¿no? Una paciente con tratamiento de hipertiroidismo, con antitiroideos, que viene con fiebre, ya yo quizás en mi cabeza tengo que ir pensando que puede ser que esta paciente esté neutropénica febril, ¿no? Entonces, sí es un dato bien relevante, ¿no? Por eso siempre a los pacientes preguntarles bien qué medicinas toman, ¿no? Si ustedes no les preguntan, el paciente a veces no lo dice, ¿no? Otra cosa interesante acá es que dice que tiene anemia desde la niñez, ¿no? Bueno, quizás viendo el hemograma ya veremos si es así o no, y que no ha tenido mayor estudio, ¿no? Enfermedades en la familia desconoce.
Muy bien. Fabi, por favor, ayúdanos con el examen físico. Sí, examen físico, presión arterial 110/60, frecuencia cardíaca en 114, frecuencia respiratoria en 14, la temperatura axilar 38,5. Paciente adelgazada, luce agudamente enferma, palidez leve, ictericia de escleras, mucosa oral seca, faringe congestiva, adenomegalias cervicales anteriores de aprox 0,5 centímetros bilateral, no dolorosas a la palpación, no se palpan otras adenomegalias, no edemas, tiroides tamaño incrementado, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, abdomen blando, doloroso la palpación en hipocondrio derecho, Murphy positivo, no signos peritoneales, se palpa vaso a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, paciente lúcida, orientada y no déficit de motor ni sensitivo. Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien quisiera comentar si este examen físico nos ayuda respecto a la anamnesis que ya su compañera nos había comentado, que ella pensaba que podría tratarse de alguna patología vesicular, que esté cursando con un cuadro infeccioso de ese tipo? A ver, Mari Carmen Quispe, de repente puedes comentar algo acerca de estos hallazgos del examen físico. Yo, doctora, bueno, Ajá. lo que llamaría la atención en el caso de esta paciente, o sea, viendo que está taquicárdica, presenta fiebre, Ujú. también la ictericia, la presencia de anomegalias, ¿Algo más en el abdomen que llame la atención o no? por ejemplo, a nivel abdominal sería lo que tiene Murphy positivo, ¿no? ¿Qué Tal nos vez dice es Murphy otro positivo? colestásico, mm, Una colecistitis, ¿no? Una colecistitis aguda, ¿no? Definitivamente está taquicárdica, está febril, hay adenopatías y una faringe congestiva, ¿no? Está la paciente luce tóxica, hay ictericia también, y hay signos de una infección vesicular, ¿no? Además mencionan, si bien el abdomen no es peritoneal, tiene un morfi positivo, ¿no? Y además mencionan que tiene un vaso que se palpa 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, ¿no? Que tiene un poco de esplenomegalia, ¿no? Cosa que, digamos que en algún tipo de patología infecciosa vesicular, digamos que no es frecuente ver eso, ¿no? Pero hay, en este caso hay esplenomegalia, ya veremos más adelante por qué podrá ser. Entonces, en conclusión, tiene una faringe congestiva con adenopatías pequeñas, ictericia, Murphy positivo y un poco de esplenomegalia, ¿no? El sistema nervioso central, todo está en orden. Bueno, hasta aquí decimos, ok, esta paciente parece que está infectada, ¿no? Tiene una probable colecistitis aguda. Tendremos que pedirle algunos marcadores de infección, ¿no? Un hemograma, quizás un PCR. Recordemos también que ella tiene el antecedente de hipertiroidismo, ¿no? Sería prudente quizás también pedir unas hormonas tiroideas, a ver cómo está la patología tiroidea, ¿no? Tiene ictericia, por lo tanto sería importante un perfil hepático, ¿no? Si estamos hablando de una paciente con colecistitis, un perfil hepático completo para ver las bilirrubinas, ¿no? Si hay colestasis, etcétera. Entonces, tenemos aquí los resultados. No sé si alguien voluntariamente quiere leer los exámenes auxiliares. Sergio Vadillo, a ver si nos ayudas. Sí, ¿qué tal, doctora? Bueno, Ujú, entonces comenzamos con la hemoglobina de 10,6, o sea, tiene anemia, ujú. leucocitos en 2430, bastones 1%, segmentados 6%, basófilos 2%, eosinofilos 7%, monocitos 6% y linfocitos 68%, plaquetas en 138.000, reticulocitos en 2,1, ferritina en 135, el volumen corpuscular medio 90, el hematocrito corpuscular medio 30, Hemoglobina y corpuscular media, hemoglobina corpuscular media y el, concentración la de hemoglobina. concentración de hemoglobina corpuscular media está en 39. Muy bien, hasta ahí nomás un stop. A ver, cualquiera de ustedes, si quieres tú u otra persona, ¿qué podrían comentar acerca de este hemograma? ¿Es un hemograma patológico? ¿Es un hemograma normal? ¿Qué hallazgos relevantes tiene este hemograma? ¿Las constantes? ¿Quién quiere comentar? César Fernando Cuaresma. Sí, doctora. Sí, a ver si nos puedes comentar los hallazgos del hemograma. Bueno, posiblemente el paciente tenga una anemia leve. También, ¿Solamente hay anemia o hay algo más? bueno, lo que puedo rescatar es que tenga anemia leve y que también sus
una alteración en las bilirrubinas. No, primero en el hemograma. En el hemograma, Sí, bueno, también puedo ver los eosinófilos incrementados. Lo normal es hasta 5%, tengo entendido. ¿sí? ¿Cuánto es 7% de 2430? Sale 170 más o menos, ¿no? El valor normal de eosinófilos, perdón, va de 0 a 500, entonces 170 sería normal. ¿Los leucocitos están normales o están disminuidos? ¿Hay leucopenia o no hay leucopenia? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay Hay leucopenia? leucopenia, doctor. Claro, hay leucopenia, ¿no? ¿Y las plaquetas están en valores normales o están disminuidas? Están disminuidas. Están disminuidas, ¿no? Entonces tenemos una pancitopenia, ¿no? Una pancitopenia. Ahora, siempre es importante ver la fórmula leucocitaria, ¿no? Porque tenemos que ver si es una fórmula que está correctamente distribuida o hay algo patológico ahí dentro, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de la fórmula leucocitaria? ¿Hay algo que llame ahí la atención groseramente o no? ¿O les parece que es una fórmula conservada? Doctora, me parece que los segmentados tienen un porcentaje pequeño, al Claro, 6%. ¿no? Ujú, Exacto, eso es lo que llama la atención. exactamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, los neutrófilos, ¿no? Que es la suma de abastonados con segmentados, es de 7%, ¿no? Y si ustedes sacan el 7% de 2430, sale 170 neutrófilos, ¿no? ¿Eso es normal o es anormal? Muy bajo. Es bajo, no es una neutropenia. Ahora vamos a ver cómo se clasifica la neutropenia, ¿no? Pero esta paciente está severamente neutropénica, ¿no? Entonces tiene una pancitopenia con una neutropenia severa, profunda, agranulocitosis, como lo quieran llamar. Tiene unos reticulocitos en 2,1%. Si ustedes sacan con estos reticulocitos el índice de producción medular, va a salir un IPM alto o bajo. ¿Cómo saldrá? Pues va a salir un IPM bajo, ¿no? Una anemia regenerativa. Y por otro lado, finalmente, en las constantes corpusculares, ¿hay algo que llame la atención o no? ¿Esas constantes son normales o hay algo que debe llamarme atención? Ángela Chávez, ¿qué opinas de las constantes corpusculares? ¿Son normales? ¿Hay algo que te Mm, llama la atención en las constantes o no? Creo que se encuentra dentro de las constantes normales. El BCM está, bueno, entre 90 está normal y el LCM está en 30. Ahí. Ya, ¿y la concentración de hemoglobina corpuscular media? La concentración de hemoglobina corpuscular media sí creo que está un poquito elevada. Está elevada, ¿no? Está Sí. elevada. Muy bien. ¿En qué patología hematológica yo puedo tener una concentración de hemoglobina corpuscular media? Que recordemos, esta constante nos habla de qué tan concentrada está la hemoglobina en el glóbulo rojo. ¿En qué patología puedo tener más concentrada la hemoglobina en el glóbulo rojo? ¿Quién se acuerda o quién ha leído? En la esferocitosis. Muy bien, ¿no? En esferocitosis hereditaria, como tengo un menor volumen de superficie del glóbulo rojo, la hemoglobina en ese glóbulo rojo va a estar más concentrada, ¿no? Y por lo tanto voy a tener los parámetros de concentración de hemoglobina corpuscular media elevados, ¿no? Esto es muy frecuente en los pacientes con esferocitosis. No sé si recuerdan que en algún momento en la anamnesis, en los antecedentes, se mencionaba que esta chica había tenido anemia desde muy pequeña y no se había estudiado esto, ¿no? Entonces, quizás pueda tratarse de alguna esferocitosis, ¿no? Y eso explicaría qué hallazgo del examen físico también. ¿Qué pasa con los pacientes con esferocitosis? Hay un trastorno que afecta a la membrana del glóbulo rojo, que hace que estos pierdan su forma bicóncava, ¿no? Y tengan una forma esférica, ¿no? Y se destruyen también estos glóbulos rojos porque no pueden, digamos, acomodarse a la hora de transitar por los vasos sanguíneos. ¿Y dónde se destruyen principalmente? ¿En qué órgano? En el vaso. Claro, ¿no? Y estos pacientes a veces pueden tener un poco de esplenomegalia, ¿no? Entonces, ella tenía un vaso 2 centímetros por debajo del reborde costal derecho, ¿no? Entonces, podría ser que se trate de alguna esferocitosis hereditaria que no se ha estudiado, que cursa con esplenomegalia, podría ser. La esferocitosis hereditaria, pues es una anemia hemolítica congénita, ¿no? Entonces, quizás la tiene, bueno, habría que pedir algunas otras pruebas, mínimamente un frotis, pero al menos tenemos esa sospecha por este hallazgo, ¿no? Bueno, luego por aquí tenemos las hormonas tiroideas, ¿no? Creatinina y glucosa está ok. Las hormonas tiroideas tenemos una T4 libre que está volando, ¿no? Y una TSH que está muy baja, ¿no? O sea, un hipertiroidismo descontrolado.
unas proteínas normales, ¿no? Unas bilirrubinas que están elevadas a predominio indirecto, ¿no? Que sería otro punto a favor de anemia hemolítica, ¿no? De anemia hemolítica, en este caso, la sospecha sería una esferocitosis, ¿no? Como repito, habría que hacer un frotis, pero la sospecha está ahí. El examen completo de orina es normal, ¿no? Entonces, vamos a responder ahora algunas preguntas. ¿Tienen neutropenia o no tienen neutropenia? Ya le hemos contestado, ¿no? Sí tienen neutropenia, ¿no? ¿Qué tipo y cuál es el recuento absoluto de neutrófilos? Entonces, primero estemos claros con las definiciones, ¿no? Hablamos de neutropenia cuando tenemos un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1500, ¿no? ¿Cómo calculo los neutrófilos? Es la suma de polimorfonucleares, de segmentados con abastonados, ¿no? Por eso decíamos en el hemograma, ¿no? Sumamos los bastones más los segmentados, 7% de 2430 salía 170, ¿no? Entonces, ¿tiene neutropenia? Sí. ¿Qué tipo de neutropenia es? ¿Leve, moderada, severa? Agranulocitosis. Leve es una neutropenia que va cuando los neutrófilos están entre 1500 y 1000. Moderada es cuando los neutrófilos están entre 500 y 1000. Y severa cuando hay menos de 500. Se habla de granulocitosis en algunas literaturas cuando estos neutrófilos están por debajo de 200. Igual la mayoría de... Entonces, ¿esta chica tiene granulocitosis? Sí, pues, ¿no? Sí tiene granulocitosis. Ahora, ¿qué causas o factores de riesgo tiene esta paciente para presentar neutropenia? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea qué causas o qué factores de riesgo puede tener ella para presentar neutropenia? De lo que hemos comentado. Ana María Mercedes. A ver, teniendo en cuenta lo que hemos podido ver en los análisis, posibles factores de riesgo como tal podría ser la anemia que se ha estado presente durante bastante tiempo, según la historia. O sea, más que la anemia en sí, podríamos hablar de la causa de la anemia, que es la esferocitosis, ¿no? La Esferocitosis, disculpe. esferocitosis, claro, puede causar esplenomegalia, ¿no? Ustedes ya saben que cuando hay esplenomegalia, el vaso puede deglutir, ¿no? Glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, ¿no? Y podría ser una, una causa que genere neutropenia o leucopenia. ¿Qué más? Dentro de los antecedentes habíamos mencionado algo muy importante de la paciente. Allá el uso de metamizol. Correcto, ¿no? Fármacos, ¿no? El uso de antitiroideos es otro factor de riesgo para tener neutropenia, ¿no? Ahora, ustedes no sé si recuerdan que cuando hemos comentado acerca de la pancitopenia que tiene esta paciente, yo les dije, con estos reticulocitos de 2,1%, ¿qué IPM saldría? ¿Alto o bajo? ¿No? En las anemias hemolíticas nosotros sabemos que siempre el IPM suele estar por encima de 3, ¿no? El índice de producción medular. Sin embargo, aquí este índice de producción medular nos salía bajo, iba a salir por debajo de 2, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué podría ser? Las anemias hemolíticas, ¿no? Sabemos que hay destrucción de glóbulos rojos, ¿no? En sangre periférica y que la médula es una médula sana que trata de producir mayor cantidad de glóbulos rojos para compensar la pérdida que hay por la ruptura de glóbulos rojos en sangre periférica. Esta producción acelerada que tiene la médula va a hacer que las reservas que yo tengo de folato se agoten rápidamente. Es por eso que a todas las anemias hemolíticas, a todas, ya sea heterocitosis, sea congénita, adquirida, hemolítica, lo que ustedes quieran, se les da suplemento de ácido fólico, porque caso contrario, las reservas de folato se consumen rápidamente y el paciente no solamente va a tener anemia hemolítica, sino también pancitopenia. Entonces, lo que podría haber pasado en este caso es que las reservas de folato han sido consumidas y por lo tanto, sin folato, la médula ya no puede compensar tanto la producción y vamos a tener un índice de producción medular bajo, ¿no? Entonces, otro factor de riesgo podría ser ese, que va con el índice de producción medular bajo, podría ser, ¿no? Entonces, para entender un poco lo que les he mencionado, debemos conocer, y esto ya lo vamos a ver en nuestra clase de pancitopenia, ¿no? Que la médula ósea es como una balanza, yo siempre pongo este ejemplo, donde nosotros tenemos una producción medular, ¿no? Tenemos una distribución de las células hematopoyéticas en la circulación, en el vaso, y hay una destrucción celular también, ¿no? Para que todo funcione y nuestro hemograma esté normal, esto debe estar compensado, ¿no? Cuando algo se mueve, vamos a tener algún tipo de problema. Una manera indirecta de medir o de, digamos, saber cómo está la médula ósea es a través del índice de producción medular, ¿no? Que es lo que les comentaba, que ya muchos de ustedes deben conocer. Se calcula de esta manera, ¿no?
tenemos un índice de producción medular por encima de 3, nos habla de una médula ósea que responde, que está sana, ¿no? Mientras que un índice de producción medular por debajo de 2 o 3 nos habla de una médula ósea que tiene algún tipo de problema, ¿no? ¿Qué problema puede tener? Lo podemos agrupar en tres grandes grupos, ¿no? Puede hacer que esa médula esté infiltrada. ¿Por qué puede estar infiltrada? Por algún cáncer, por fibras de colágeno, por alguna neoplasia que no es hematológica que ha hecho metástasis, por alguna infección, ¿no? Entonces, la infiltración medular es una causa de índice de producción medular bajo. Falla medular, que puede pasar que las stem cells o las células hematopoyéticas pluripotenciales tengan algún tipo de daño, ¿no? Y no hayan stem cells, no haya quien produzca toda la hematopoiesis por fármacos o porque hay un déficit nutricional, déficit de B12, de folato. Si no tengo sustrato, no tengo cómo producir hematopoiesis. En las anemias aplásicas, que por ejemplo hay destrucción inmune de las stem cells, por lo tanto, sin células, sin stem cells no tengo hematopoiesis, ¿no? Entonces, otra causa de IPM bajo es los síndromes de falla medular. Y finalmente, aumento de la destrucción celular o secuestro, lo más común, pacientes que tienen hiperesplenismo, como por ejemplo los pacientes cirróticos, ¿no? Un vaso incrementado de tamaño, ¿no? Aumento de la destrucción celular, el vaso incrementado de tamaño se va a comer todas las células, ¿no? Hematopoyéticas y por lo tanto voy a tener pancitopenia, ¿no? Entonces, este IPM, como les digo, me sirve para indirectamente ver si mi médula ósea está funcionando o no, ¿no? Entonces, en las anemias hemolíticas, por ejemplo, como les decía, el IPM es elevado, ¿no? Porque la destrucción es a nivel de sangre periférica y la médula más bien trata de compensar toda esa pérdida produciendo muchos glóbulos rojos, ¿no? Reticulocitos, normoblastos, etcétera, ¿no? Entonces, el IPM suele ser muy elevado. Ahora, en el caso particular de esta paciente, ¿no? Justo estábamos mencionando con su compañera cuáles son los factores de riesgo para tener neutropenia o tener pancitopenia. Y habíamos mencionado tres, ¿no? Que justamente están aquí. Una de ellas son los fármacos, ¿no? Estas drogas antitiroideas. Ya vamos a ver que hay otras drogas también que causan neutropenia. Y ojo, también recuerdan cuando ella fue a atenderse por primera vez le pusieron buscapina y un AINE también, ¿no? Entonces, algunas otras drogas también pueden cooperar a que haya neutropenia. Entonces, medicamentos es una de las causas, ¿no? La otra, déficit nutricional, déficit de B12 y folato, ¿no? Les comentaba que esta chica probablemente tenga una esferocitosis hereditaria, ¿no? Al tener esferocitosis, con una infección, la esferocitosis se activa la hemólisis, consumo folato, ¿no? Y sin folato no puedo producir nada y por lo tanto puede haber un IPM bajo, ¿no? Por déficit de folato con pancitopenia. Y finalmente la misma esferocitosis que puede causar algo de esplenomegalia, ¿no? El vaso incrementado de tamaño también deglute las células hematopoyéticas, ¿no? Entonces hay tres causas en este caso, o tres factores de riesgo para tener neutropenia o leucopenia, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de causas de neutropenia, hay algunas causas que son congénitas, ¿no? Por ejemplo, hay neutropenias congénitas que usualmente aparecen desde la infancia, ¿no? Chicos que se infectan a veces muy cotidianamente. Neutropenias familiares, que a veces son grupos familiares que tienen neutropenias leves, en la mayoría de casos, ¿no? Neutropenias leves, y que pasan de generación en generación sin causar mayor molestia, porque ser neutropenias leves no tienen mucha repercusión clínica. Hay algunas otras neutropenias que ya son secundarias, digamos así, a infecciones, ¿no? Por ejemplo, virus, hepatitis, VIH, Epstein-Barr, parásitos, bacterias COVID, ¿no? Muchas veces, virus inciter respiratorio en los chiquitines que hacen bronquiolitis, o cualquier infección viral tipo influenza, muchas veces estos pequeños hacen neutropenias a veces severas y que luego que la infección viral se recuperan, ¿no? Déficits nutricionales, déficit de B12, de folato. Obviamente cualquier infiltración de la médula por algún cáncer hematológico va a generar neutropenia, ¿no? Algunas enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, el lupus, también a veces pueden generar neutropenia. Medicamentos, ¿no? Que ya estábamos conversando hace algún momento y justamente aquí les traigo la lista de medicamentos. Esto lo he obtenido del UpToDate, ¿no? Miren, la lista es una lista larga, ¿no? De medicamentos. Ahí les he señalado las drogas antitiroideas, ahí está justo lo que le habían dejado a la paciente, ¿no? Metimazol,
¿no? Tenemos también drogas antiinflamatorias, ¿no? Por ahí ella también había recibido alguna droga antiinflamatoria cuando acudió por la fiebre y el dolor de garganta. Ay, perdón. Drogas psicotrópicas, cardiovasculares, gastrointestinales, algunos antibióticos, ojo por ahí, ¿no? Vancomicina, trimestoprim, macrólidos, cloranfenicol también. O sea, hay una lista larga, ¿no? Entonces siempre es importante, ¿no? En un paciente, cuando uno recibe un paciente con leucopenia, con neutropenia, siempre preguntar, ¿no? O si ha estado hospitalizado, qué drogas ha recibido. Sería ideal poder ver la evolución del hemograma, ¿no? Muchas veces uno nota que empezó a recibir la vancomicina y justo a partir de ahí empezó a caer los leucocitos, ¿no? Entonces, es importante siempre tener todos esos datos, ¿no? Buscar en la historia clínica antigua o preguntar a la familia, ¿no? Porque muchas veces por ahí está la respuesta. Entonces, digamos que los más frecuentes podrían ser las drogas antitiroideas y las drogas antiinflamatorias, ojo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual estas drogas antitiroideas generan esta neutropenia? En realidad hay dos mecanismos, ¿no? Se ha visto que hay una toxicidad directa, ¿no? Una toxicidad directa sobre los granulocitos, que finalmente lo que va a ocasionar es que estos granulocitos sufran apoptosis, o sea, muerte celular, ¿no? Y también se ha visto que hay otro mecanismo inmunológico en donde hay una producción de anticuerpos contra los neutrófilos, ¿no? Entonces, esta producción de anticuerpos contra los neutrófilos genera apoptosis, ¿no? También se ha visto que hay producción de anticuerpos incluso contra algunos precursores mieloides, ¿no? Lo que obviamente va a impedir que haya producción de neutrófilos, ¿no? Entonces, y también opsonización de neutrófilos. Entonces, hay un mecanismo inmunológico y hay un mecanismo de toxicidad directa, ¿no? Por los cuales estas drogas antitiroideas van a generar neutropenia. Ahora, esta imagen que pongo acá, grábensela porque es muy importante que la recuerden de aquí en adelante, porque las manifestaciones clínicas de un paciente con agranulocitosis básicamente son dos síntomas principales y de hecho son los con los cuales viene la paciente, sino que a veces pasan desapercibidos o no les dan la importancia de vida porque aparentemente son síntomas inocuos y muchas veces dicen, ah, no, es una amigdalitis, ¿no? Y le dan tratamiento bioral y luego la paciente viene chocada, ¿no? Porque era una paciente con agranulocitosis. Entonces siempre es importante por eso preguntar bien los antecedentes, ¿no? Si alguien hubiera sido más acucioso en primera instancia, hubieran sospechado que esta paciente, por el uso de drogas antitiroideas, ¿no? Podría haber sido una paciente con granulocitosis, ¿no? Entonces, esta complicación, la granulocitosis, usualmente se va a desarrollar en los primeros 3 meses luego de que inicia la terapia antitiroidea del paciente. Es por eso que los endocrinólogos también ya están muy pendientes cuando empiezan una droga antitiroidea en un paciente con hipertiroidismo, siempre están monitorizando los hemogramas por lo menos una vez al mes o cada 2 semanas, dando signos de alarma, porque ya se sabe que durante los primeros 3 meses de tratamiento, ¿no? Puede presentarse esta complicación y hay que estar atentos, ¿no? Incluso han habido reportes de casos en que la granulocitosis se ha presentado a los 5 días de haber iniciado el tratamiento, ojo, ¿ah? Entonces, a tener cuidado. Y como les digo, los síntomas clásicos van a ser dos: fiebre y dolor de garganta. Estos son los síntomas clásicos de un paciente con agranulocitosis. Ahora, la siguiente pregunta que deberíamos responder es, ¿cuál sería el manejo que debemos tener con esta paciente? Para eso, primero, ya hasta aquí tenemos claro cuál es la definición de neutropenia, cuáles son los grados de neutropenia, ya hemos visto cuáles son las causas probables de neutropenia. Y ahora lo siguiente sería ver cómo es que yo manejo la neutropenia febril, ¿no? Neutropenia febril se define como un paciente que obviamente tiene neutropenia asociada a fiebre que debe ser cuantificada como una temperatura mayor a 38,3 grados en una toma o más de 38 grados sostenida por 1 hora. Acá pongo un ojo porque esto es bien importante, ¿no? Individualizar al paciente, ¿no? O sea, estas guías que nosotros ponemos aquí, estos cuadros, ¿no? Todo esto es una guía, ¿no? O sea, no es que se cumpla, digamos, estrictamente, porque siempre yo tengo que individualizar al paciente y para eso tenemos criterio, pues, ¿no? Porque estos son manuales que me pueden ayudar, orientar, pero lo que debe primar siempre es la clínica del paciente, ¿no? Entonces, ojo porque los pacientes con neutropenia muchas veces tienen pocos o ningún hallazgo clínico, ¿no? No es un paciente como un paciente que tiene un hemograma normal, que va a ser un absceso y que va a ser una clínica muy
calamitosa, ¿no? En caso de ellos no, muchas veces la clínica es muy simple, ¿no? Bueno, esta chica tenía una clínica más compleja, ¿no? Tenía la colecistitis, el dolor de garganta, la fiebre. Muchas veces, muchos de estos pacientes vienen solamente con dolor de garganta y fiebre, ¿no? Y como les digo, pasan desapercibidos porque los tratan como una amigdalitis, ¿no? Y luego vuelven por emergencia cuando están en shock séptico. Entonces, ojo con estos pacientes porque muchas veces la clínica no es tan aparatosa. Entonces, nosotros tenemos que tener claro si es neutropenia febril o no es neutropenia febril, eso ya está fácil, ya lo estamos viendo aquí la definición. Y lo siguiente es ver si este paciente es un paciente que tiene alto riesgo para complicarse o no. ¿Es un paciente de alto riesgo o no es un paciente de alto riesgo? ¿Cómo puedo saber yo si es un paciente de alto riesgo? Bueno, primeramente hay una lista aquí de situaciones en las cuales yo debo considerar a mi paciente como un paciente de alto riesgo, que en realidad no es necesario memorizarla porque son criterios que fácilmente son deducibles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pacientes que están recibiendo algún tipo de terapia mielosupresora, ¿no? Por ejemplo, una quimioterapia por una leucemia, ¿no? Pacientes sin quimioterapia que de cualquier tipo genera algún tipo de mielosupresión, supresión de la médula ósea. Obviamente son pacientes que van a estar en riesgo y son pacientes de alto riesgo, ¿no? Pacientes que tienen estos scores positivos para alto riesgo, ahora vamos a comentar, el más usado es este de aquí, el de más. Ahora vamos a comentar de qué se trata. Cuando hay un score de más por debajo de 21 es un paciente de alto riesgo. Presencia de cualquiera de estos signos, síntomas o comorbilidades. Por ejemplo, signos de sepsis severa o shock séptico, ¿no? Dígase inestabilidad hemodinámica, trastorno del sensorio, disfunción respiratoria, oliguria, ¿no? Cualquiera de esos signos de sepsis severa o shock séptico, ya paciente de alto riesgo, ¿no? Obviamente. Cuando tenemos algún tipo de síntoma digestivo tipo mucositis que pueda interferir con la deglución o diarrea severa, ¿no? Síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarrea, cuando hay alguna infección de catéter, cuando hay algún infiltrado pulmonar nuevo o hipoxemia, cuando hay alguna enfermedad crónica pulmonar subyacente, ¿no? Cuando es una infección compleja al momento de presentarse, uso de algún anticuerpo monoclonal, cuando es un paciente con algún cáncer activo, un paciente con insuficiencia hepática, ¿no? Cualquiera de estas situaciones ya inmediatamente hace que yo coloque a este paciente como un paciente de alto riesgo, ¿no? En este caso, la paciente venía con síntomas gastrointestinales, por lo tanto, definitivamente sería una paciente de alto riesgo, ¿no? Acá justo mencionaban el score de más, ¿no? Por debajo de 21, y aquí es el detalle de cómo calculo el score de más, en donde se mide, hay puntaje para todos los ítems, ¿no? Si no hay síntomas, 5 puntos, si hay síntomas moderados, 3 puntos, si no hay hipotensión, 5 puntos, si no hay enfermedad obstructiva crónica, 4, si hay un tumor sólido o no hay infección fúngica previa, 4, si es que no está deshidratado, 3, ¿no? Si es un paciente, digamos, que está de consulta, ¿no? O de manejo ambulatorio, 3, edad menos de 60, 2 puntos, ¿no? Uno suma todo y si el score sale por debajo de 21, ¿no? Si sale por debajo de 21, quiere decir que es un paciente de alto riesgo, ¿no? Si sale más de 21, si esta suma sale más de 21, quiere decir que este paciente es de bajo riesgo y que quizás podría yo tener un manejo ambulatorio, obviamente con un monitoreo cercano, ¿no? Y viendo también las características socioeconómicas del paciente, ¿no? Si es factible o no que esto pueda ser llevado así. Muy bien, entonces, una vez que yo hago el triaje, ¿no? Una evaluación inicial, veo si efectivamente hay neutropenia febril o no, ¿no? Verifico mis funciones vitales, ¿no? Mi perfusión, etcétera, y veo, entonces digo, ¿hay un síndrome de sepsis severa, sí o no? Si hay sepsis severa, obviamente este paciente tiene que ir pues a todo el manejo de sepsis, un protocolo de sepsis, ¿no? Que es hospitalizar, terapia empírica, monitoreo de diuresis, ¿no? Etcétera. Si es que no hay sepsis severa, lo siguiente que tengo que preguntarme es si es que hay sepsis, ¿no? ¿Hay sepsis sí o no? Si hay sepsis, obviamente este paciente es hospitalizado, recibe terapia empírica antibiótica previa toma de pancultivos. Siempre es importante en cualquier paciente con sepsis, con mayor razón en un paciente con granulocitosis, tomar pancultivos para poder aislar el germen y luego tener una terapia dirigida. Entonces, si hay sepsis, manejo protocolizado de sepsis, ¿no? Si no hay, lo que tengo que ver es lo siguiente: si es que hay riesgo
o no de que este paciente se complique. O sea, si es que este paciente es un paciente de alto riesgo o es un paciente de bajo riesgo. Si es un paciente de alto riesgo, que ya sabemos cómo categorizarlo, ¿no? Podemos usar el score de Mask o si cumple alguna de las características que mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Si es un paciente de alto riesgo, este paciente sin dudas tiene que ser hospitalizado, debe recibir terapia antibiótica endovenosa, empírica, previa toma de pancultivos, ¿no? Y debe estar hospitalizado por lo menos hasta que esté 5 días afebril, ¿no? Entonces, en promedio va a quedarse hospitalizado de 7 a 14 días recibiendo terapia endovenosa. Si es un paciente de bajo riesgo, entonces podría yo considerar una terapia antibiótica vía oral, podría considerar quizás también que el manejo sea ambulatorio, ¿no? Y aquí la duración de la terapia antibiótica va a ser menor, ¿no? Pero esto sí hay que tomarlo con pinzas en nuestra realidad, porque en nuestra realidad esto a veces es difícil de cumplir, ¿no? Esto es un esquema que es de Estados Unidos, ¿no? Allá pues las condiciones en las que viven la gente, digamos, son mejores que las personas que acuden a los hospitales a atenderse aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, muchas veces no tienen aquí las condiciones adecuadas, salubres, ¿no? En casa, o muchas veces les es difícil ir al hospital, ¿no? Porque aquí no es que yo le doy terapia antibiótica vía oral y ya digo, ah, ya en 10 días nos vemos, no, o sea, es dar terapia antibiótica, lo citas en 48 horas, en 3 días, ¿no? Para ver cómo está, evaluarlo. Entonces, a veces es complicado en nuestro medio usar esta alternativa, ¿no? Por esas situaciones que yo les comento. Pero digamos que en un país normal esto sí podría ser tomado en cuenta. Ahora, ¿qué patógenos se han hallado en los pacientes con neutropenia febril? En realidad es una lista enorme, ¿no? Podemos tener desde virus, hongos, ¿no? Bacterias tanto gram negativas como gram positivas también, ¿no? En realidad cualquier bicho puede infectar a un paciente con neutropenia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, por eso tan importante la toma de cultivos también, ¿no? Porque eso, como les digo, nos va a dirigir un poco la terapia antibiótica que al inicio es empírica y luego con los cultivos ya puede redirigirse un poco más selectivamente, ¿no? Aquí ya habla un poquito más, esto también es del UpToDate, acerca de las terapias empíricas antibióticas que también es importante conocer. Ya sabemos, ¿no? Clasificamos a nuestro paciente si es de alto riesgo o no. Si es de alto riesgo, inmediatamente tiene que ser hospitalizado para iniciar terapia antibiótica empírica previa toma de pancultivos, ¿no? Entonces, aquí lo que debo yo preguntarme es, ¿mi paciente tiene signos de sepsis severa o de shock séptico? ¿No? ¿Sí o no? Si no es sepsis severa y es un paciente solamente séptico, entonces inicio una cobertura empírica que puede ser con pipetazo, con cefepime, con carbapenem, ya sea meropenem o ibipenem. Ceftazidima puedo usar si es que hay sospecha de infección por gram positivos, ¿no? De preferencia asociado quizás a un aminoglicósido, ¿no? Estas serían las terapias, digamos, empíricas de inicio, ¿no? Siempre y cuando el paciente no tenga sepsis severa. Caso contrario, si es un paciente con sepsis severa o shock séptico, ya esta cobertura tiene que ser ampliada, ¿no? Y esta cobertura tiene que ser ampliada agregando algún otro fármaco, como los fármacos que son para bacterias gram negativas, que tienen actividad para gram negativos, como aminoglicósidos, por ejemplo, o fluoroquinolonas, o fármacos como vancomicina, ¿no? Que son activos contra los gérmenes de estafilococo meticilino resistentes, ¿no? Entonces, ya si hay sepsis severa o shock séptico, no solamente voy a usar esta terapia, sino voy a agregar alguna terapia adicional antibiótica, ¿no? Igualmente, si el paciente tiene alguna infección evidente en piel, vancomicina obviamente voy a tener que agregar, ¿no? Si es que en el medio en el que estamos se conoce que hay gérmenes resistentes a vancomicina, tendré que agregar linezolid. Ojo, ¿no? Si es que el paciente tiene shock séptico o sepsis severa, ya la cobertura debe ser más amplia. Entonces, doctora, ¿y eso es todo el manejo? O sea, solamente inicio de cobertura antibiótica amplia y ahí queda. No, o sea, el manejo involucra varios pasos, ¿no? Y acá más o menos hago un resumen de los pasos que debemos de seguir, ¿no? Lógicamente, el primer paso va a ser retirar la noxa, ¿no? Es decir, el fármaco antitiroideo, los antiinflamatorios, ¿no? Todo lo que pueda estar generando neutropenia lo tengo que retirar, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque si no, nunca va a mejorar el hemograma. Lo siguiente es la toma de pancultivos, que es muy importante.
Segundo paso, iniciar la cobertura antibiótica amplia con antibióticos endovenosos con un paciente hospitalizado en la mayoría de casos, porque estos pacientes van a ser de alto riesgo prácticamente todos, ¿no? Y lo siguiente que es muy importante, que a veces nos olvidamos, es cómo hacemos para poder ayudar a este hemograma, ¿no? A que este hemograma pase de tener 170 neutrófilos a tener neutrófilos más de 1500. ¿Qué puedo hacer además de retirar la noxa o el fármaco que ha estado causando el problema? Puedo estimular yo a la médula, ¿no? Puedo estimular a las colonias granulocíticas con una medicina que ahora tenemos que se llama el factor estimulante de colonias, ¿no? El nombre comercial es el Figastrim. Se usa 5 microgramos por kilo día subcutáneo, ¿no? Y se coloca cada 24 horas de manera subcutánea hasta que logremos un recuento total de leucocitos mayor a 10.000, ¿no? Entonces, usualmente solemos poner 3 a 5 días, ¿no? Se hace un hemograma a los 3 o 5 días y vemos si los leucocitos ya están en más de 10.000, entonces ya suspendo el factor estimulante de colonias, ¿no? Y lo siguiente, que también es un paso importante, va a ser llamar a endocrino, pues, ¿no? Para ver qué tratamiento voy a usar para el hipertiroidismo, porque los antitiroideos, pues, no va a ser una opción en estos pacientes, ¿no? Y finalmente, el último paso, las medidas de protección del paciente neutropénico, ¿no? No olvidarnos que estos pacientes deben estar con aislamiento invertido, visitas restringidas, ¿no? Uso de mascarilla, ¿no? Todas las medidas que en nuestros hospitales no se cumplen, porque no existen, cuartos con ventilación negativa, ¿no? Como debería ser para un paciente neutropénico, ¿no? Entonces, lo máximo que se puede hacer aquí es restringir las visitas, lavado de manos para todo el personal, uso de mascarilla, ¿no? Lo de aislamiento es un poco difícil porque no tenemos los ambientes adecuados, pero nuevamente en un país normal esto debería ser así, ¿no? Entonces, estos son los pasos a seguir, digamos, para el manejo completo de un paciente con agranulocitosis o neutropenia febril, ¿no? Entonces, como conclusiones tenemos, se definen neutrófilos como la suma de segmentados o polimorfonucleares más abastonados. Hablamos de neutropenia cuando tenemos un recuento de neutrófilos por debajo de 1500, ¿no? Hablamos de agranulocitosis cuando hay un recuento de neutrófilos por debajo de 500. Como hemos visto en este caso, ¿no? Las causas de neutropenia pueden ser multifactoriales, ¿no? Es decir, un mismo paciente puede tener 2, 3, 4, 5 causas de neutropenia, ¿no? No solamente una. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas de granulocitosis? Ojo, no se olviden, fiebre y dolor de garganta, ¿no? El manejo de la neutropenia febril es individualizado, ojo, ¿ah? Podemos ayudarnos de algunos scores que ya les he comentado, pero sobre todo lo que va a pesar es el estado clínico del paciente, ¿no? Y no olvidar las medidas de prevención como aislamiento, lavado de manos, higiene dental, etcétera. Muy bien, perfecto. Entonces, creo que hemos visto, digamos, los puntos principales, ¿no? Que creo que se tienen que llevar. Obviamente esto lo tienen que ampliar con una lectura mayor, pero creo que los puntos claves aquí en esta clase han quedado claros y bueno, como les digo, cualquier duda, bienvenida por correo. ¿Ya chicos y chicas? Entonces, me despido aquí